El paciente con diabetes tipo 2 suele tener otras comorbilidades y además suele ser un paciente polimedicado, lo que le hace que sea un paciente de difícil manejo. Para hablar precisamente de cómo se maneja este paciente en las unidades de medicina interna, contamos con el doctor Pedro Casado, que es especialista en medicina interna y coordinador del Grupo de Trabajo de Diabetes, Obesidad y Nutrición de la Sociedad Española de Medicina Interna. Doctor Pedro Casado, ¿cuál es el perfil, hablando de pacientes, cuál es el perfil del paciente con diabetes tipo 2 que llega a la consulta de medicina interna, que llega a vuestro servicio? Sería muy difícil definir un perfil único y exclusivo, dado que abarcamos un amplio perfil de paciente en cuanto a patologías. Tenemos desde paciente con reciente diagnóstico, tenemos pacientes con una enfermedad mucho más avanzada, con comorbilidades, ya con consecuencias macro o microvasculares de esa diabetes mellitus tipo 2. Así que tenemos una amplitud de espectro de paciente que abarcamos en la consulta. Eso tiene sus ventajas en el sentido que podemos incidir en estadios tempranos, al tiempo que en otras ocasiones somos más médicos evitadores de complicaciones de esas comorbilidades ya derivadas de la diabetes mellitus tipo 2. Hablando de este tipo de los dos pacientes que nos comentas, ¿qué diferencia hay a la hora de abordar un paciente que llega de manera temprana o un paciente que ya presenta complicaciones? Igualmente, polarizar una actuación sería muy complicado, dado que actualmente el concepto de individualizar el manejo de la persona con diabetes mellitus tipo 2 es fundamental. Si tuviésemos que decir aspectos que pueden ser más diferenciadores de ambos extremos, siendo un poco polarizados, sería que en estadios muy tempranos importa mucho el concepto de legado metabólico. Estamos en una enfermedad que tiene un arco de recorrido muy prolongado y cuanto antes incidamos en ella, más margen de beneficio potencial podemos conseguir. Hay estudios clásicos como el STEN o el UKPDS que indican ese concepto de legado metabólico. Yo consigo retrasar la aparición de los eventos y al comienzo de la enfermedad consigo hacer un abordaje intensivo en cuanto a parámetros de control más estrictamente glucémicos. Mientras que pacientes más avanzados, con ya comorbilidades ya instauradas, es más importante el tipo de tratamiento que estemos utilizando, sabiendo que hay fármacos que consiguen producir una protección cardiorrenometabólica a relativamente corto plazo. En esos pacientes es más importante que el control glucémico estricto, que estemos haciendo un control metabólico con los fármacos que han demostrado mayor cantidad de impacto. Son los extremos polarizados, un blanco y el negro, y entre medias tenemos una escala de grises muy amplia. ¿Y cuál es el perfil más habitual? Seguramente el paciente más añoso y con más comorbilidad. Lo que ocurre es que muchas veces nos llega un paciente más joven por otras entidades, habitualmente pacientes con enfermedades no diagnosticadas, que somos sus diagnosticadores, que tienen asociada una diabetes mellitus tipo 2. Así que en ese sentido igual no sea el foco principal por el cual nos llega el paciente, pero también podemos actuar o incidir, insistiendo mucho en la importancia de que tengamos esos objetivos más exigentes al comienzo de la enfermedad. Pero si algo define o caracteriza seguramente a medicina interna es el paciente más complejo en el que hemos sumado más comorbilidades, pluripatológico, polimedicado. Ese solamente es un perfil más específico de medicina interna. ¿Y cómo es la relación de medicina interna con el resto de especialidades que también intervienen en el manejo o en el abordaje del paciente con diabetes tipo 2? Incluyendo la atención primaria también como una especialidad? Fundamental. Hoy en día es complicado que podamos decir que un único especialista va a ser encargado de manejar de forma exclusiva un paciente con diabetes mellitus tipo 2. Es una enfermedad tan poliédrica, tan global, que engloba diferentes órganos y como consecuencia siempre habrá relaciones con esos compañeros. Yo creo que es buena y fluida. Precisamente en medicina interna nos caracterizamos por trabajar de forma coordinada. Siempre somos un apoyo para ese paciente que igual ha estado con un especialista y por hacerse más compleja su enfermedad termina pasando a medicina interna por añadir diferentes comorbilidades. Así que creo que la relación es buena. Como siempre, depende de cada área, pues siempre hay fronteras más o menos fáciles de conseguir vencer o traspasar en dependencia del entorno en el que estemos trabajando. Y con atención primaria, precisamente generalistas, un poco como nosotros, en entornos diferentes como el centro de salud o como puede ser el hospital, tenemos una relación bastante buena. El problema estará seguramente en no la buena relación a nivel de compañeros, sociedades científicas, sino la dificultad de tener herramientas óptimas que nos permitan hacer una continuidad asistencial adecuada para estos pacientes que tienen una elevada complejidad. El paciente ingresa en el hospital, hablando ya de un ingreso hospitalario, es un momento en el cual podemos incidir, cambiar tratamientos, optimizar objetivos terapéuticos. Si todo esto no le damos una continuidad óptima y adecuada con atención primaria, pues seguramente gran parte de lo que podemos hacer de beneficio durante un ingreso hospitalario se pierda por no tener esa continuidad asistencial. Y no depende tanto de la relación buena o mala, sino que tengamos herramientas que nos permitan optimizar esa continuidad asistencial.
y ese es un punto hoy en día un poco flaco o débil en nuestro sistema sanitario actualmente. Y en tu opinión, has hablado de herramientas, pero exactamente qué sería lo que necesitaríais para que esta continuidad asistencial de cara al paciente fuera no te digo a lo mejor la óptima, pero al menos adecuada. Más optimizada. Sobre todo, el primer paso sería que durante el ingreso se establecen unos objetivos claros, es decir, vamos a hacer algún tipo de cambio, que eso también es un debe en medicina interna. Luchamos por ellos de sociedad desde el grupo de trabajo y de obesidad y nutrición, de hacer algoritmos, que tenemos uno específico, para esa transición al alta, que no hagamos simplemente de tratamiento sigue con lo que tenía, que evaluemos si estaba bien tratado, si sus objetivos sean los adecuados, restablecerlos si es necesario y cambiar el tratamiento. Ese es el punto elemental. Luego, esos cambios tenemos que conseguir de que se mantengan y esa línea sea continuista. En un informe clínico siempre podemos ser exhaustivos y poner esos cambios, pero deberían de haber herramientas informatizadas más automáticas que pudiésemos hacer que un paciente que yo dejo puesto quiera una glicada en 6 meses y no dependa de la saturación que hay en un centro de salud para que se pueda hacer o no. Que yo deje unas recomendaciones de tratamiento y que puedan aparecer en una especie como de debe del informe clínico de médico de atención primaria. Hoy en día con herramientas tecnológicas muy avanzadas seguramente se podría. Es inmensamente complejo, si no ya lo teníamos instaurado, pero sí que es cierto que la saturación habitual asistencial en los centros de salud hacen que tengamos que tener herramientas muy facilitadoras y que no sea leer un informe clínico y dejármelo todo en el debe de la memoria para recordar lo que tendríamos que hacer.